La Patagonia, una región que habitamos, que es amplia, que tiene espacios, que es inmensa. En esta región, en esta Patagonia escrita, hay muchas historias. Hay pequeñas historias en un territorio inmenso. De eso se trata el programa de hoy. En este inmenso territorio que está plagado de historias pequeñas e historias grandes que hacen a la región patagónica, pero también a la historia argentina, también cuenta con hombres que la cuentan, que la relatan, que la rescatan para la memoria popular. Uno de ellos es Ernesto Maggiori, que vive en la provincia de Chubut y tiene una amplia bibliografía sobre distintos pueblos de su inmensa provincia. De entrada, yo encontré una historia muy interesante de la localidad de Río Pico. Ahí había habido una colonia alemana de más de 90 inmigrantes de ese origen, que se había iniciado en 1902, terminada la guerra anglo-bóer. Río Pico me llamaba la atención. Si hubiera habido 90 y pico de personas, hubiera sido un lugar quizá tan importante como Bariloche. ¿Qué había pasado? Yo descubrí el tema en la revista Argentina Austral, que mencionaba al fundador de la colonia y decía que había estado en ese lugar, nada más. Ya de por sí me pareció muy interesante ir al lugar e indagar qué había quedado de eso. Buscar los papeles, al enterarme de que esa colonia llamada Friedland había desaparecido, ¿qué había pasado con los integrantes? En realidad se habían dispersado por el territorio y había gente viviendo en Comodoro Rivadavia, en Trelew, en Esquel, un par de familias en Río Pico, en Gobernador Costa, hasta en el paraje Tamariscos, la gente que vive ahí, la única gente que vive ahí, desciende de antiguos integrantes de la colonia Friedland. Terminado este trabajo, que prácticamente geográficamente tocaba ya la zona de Gobernador Costa, porque las instituciones al comienzo del pueblo se manejaban con el juez de paz de José de San Martín, que es el tercer pueblo de Chubut, e incluso tenían mucha relación de comercio y todo eso. Yo ya estaba entrando en contacto con los pobladores del área rural de la zona de Gobernador Costa. Y fue un lugar muy interesante porque al poco tiempo de recorrer la zona me doy cuenta que en un paraje alejado de Gobernador Costa, pero no tanto, que se llama Las Salinas, atravesado por la Ruta 40, había sido el lugar donde pasó los últimos años el cacique Saigüeque. Y esto prácticamente era algo desconocido. Los descendientes actuales de Saigüeque viven en Gobernador Costa y en el sitio hay una especie de cementerio familiar prácticamente desconocido. El propio dueño de la estancia actual desconocía de este cementerio, después lo fue a visitar. El territorio de la Patagonia es recorrido todos los años por muchos viajeros, turistas, y también en una época hubo viajeros que reflejaban los lugares, la geografía, la fauna, la flora y los hombres del lugar. Hoy también, pero tal vez no tengan la misma profundidad que los viajeros del siglo XIX. De ese tema también conversamos con Ernesto, que esto nos decía. Yo hago una distinción muy grande entre lo que es el turista y el viajero. El turista pasa con un tiempo muy limitado y ve y observa lo que puede y lo que se entera. Pero el viajero se toma el tiempo necesario para conocer a una zona y a la gente. Y ahí está la diferencia grande entre un escritor
que da una vuelta rápida por la Patagonia y uno de estos extranjeros que prácticamente descubrían lo que nosotros conocemos hoy. Hay un tema que es muy importante y que algún día se debería revertir. Eso lo sufrimos en todas partes los que escribimos e investigamos en Patagonia. Ninguna editorial a nivel nacional invierte en ver quién investiga y quién escribe en la Patagonia. Ellos prefieren tener ese público cautivo a través de gente ya conocida que tiene algún contrato con su propia editorial, y cuando necesitan algo sobre Patagonia les resulta mucho más fácil como ser enviar una persona que haga un recorrido y escriba lo que pueda, lo que vea y lo que se entere sobre la Patagonia. La región patagónica comenzó a construirse tal cual la conocemos hoy a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Fue construida en torno a una actividad que fue la actividad rural, la que trajo arrieros, a peones, a los productores rurales, a comerciantes, a la policía para poner orden en esos territorios, y también trajo a los bandidos. Todos esos temas están involucrados en lo que se llaman las historias de frontera. Ernesto Maggiori es un especialista en este tema y de eso nos cuenta algo. Bueno, ese libro engloba varias historias muy importantes de la Patagonia, algunas de ellas inéditas y otras trabajadas por algunos escritores regionales, también por escritores nacionales. El caso de Osvaldo Bayer, que ha hecho una investigación muy importante y profunda sobre el tema de las huelgas patagónicas. Lo que yo intento hacer con este libro es tomar todos esos hechos, inéditos o no, que habían sido tomados como algo aislado, viéndolas desde una óptica más integradora, porque uno puede llegar a descubrir que detrás de todos esos sucesos, algunos muy tristes, con mucha gente muerta, en 1906, en 1916, huelgas poco tratadas del año 17 y 18, culminan en el 21 y 22 con una masacre que ya conocemos a través del trabajo de Bayer, y uno descubre que detrás de todos esos hechos están siempre los mismos capitales que se originaron en Punta Arenas. Yo digo que a la falta de Estado en la Patagonia, de la presencia del Estado, esa institución un poco fue suplida por los capitales de Brown Menéndez. No sé si esto tendrá que ver con el encuentro Roca Errázuriz, donde después Roca visita a la gente de estos capitalistas de Punta Arenas, y ellos prácticamente eran el Estado en la Patagonia. Tenían las empresas exportadoras, importadoras, las compañías de seguro, navieras, incluso bancos propios. Y como si fuera poco, editoriales con las que nos pretendían contar cómo era la historia de la Patagonia. Estaba la revista Argentina Austral, que cumplió un papel muy importante, pero que hay que leer interpretando entre líneas. Difícil, es fácil, ¿cómo es publicar en la Patagonia? Porque la Patagonia parece que está de moda. Ahora está de moda, pero... y en algún cierto sentido eso favorece a quien escribe y publica en el tema de la venta de libros, pero siempre ha sido muy difícil publicar y editar, y mucho más lo es distribuir. Eso es lo que nos pasa con esta cuestión de que las editoriales no están interesadas en ver qué es lo que se produce en la zona. Y hay mucho material, hay historias muy interesantes, y hay que reconocer que estamos todos un poco a merced de esos otros escritores que cuando descubren algo así, incluso ya publicado,
toman la información, toman el material, publican ellos y por supuesto Factura. son los conocidos.